Hola gente linda, ¿cómo les va? Espero que muy bien, espero que estén transitando un maravilloso día. El día de hoy quiero compartir la lectura con ustedes de este maravilloso libro. Empieza con el porqué de Simon Sinek. Es un libro que conseguí hace muy poquitito, ya lo conocía y había estado investigando acerca de él. Así que bueno, en este objetivo de poder compartirles material tanto en audiolibros y demás, de diferentes autores, referidos siempre al crecimiento y al desarrollo personal. Pueden encontrar en mi canal todo lo que es de Brian Tracy, también algunos contenidos de emociones, como eh, lo que es la sabiduría de las emociones. Es un libro también maravilloso, así que todos aspectos enfocados a nuestro desarrollo y crecimiento personal. Por eso el día de hoy este libro, fundamentalmente para mí, nos brinda muy buenas herramientas para lo que es el liderazgo. Y no solamente el liderazgo que vemos dentro de las empresas, porque es muy útil para ese ámbito, pero también para el liderazgo en nuestra vida. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, mi nombre es Sandro Villalba, soy licenciado en psicología, coach profesional y el fundador de la plataforma educativa Aula Secuoya, desde donde podés tomar diferentes tipos de cursos, todos referidos al crecimiento y al desarrollo personal. Soy un apasionado por el tema, así que mira, te comento algunas reseñas que muestra este libro con respecto a Simon Sinek, el autor de este libro. Dice, en el 2009, Simon Sinek inició un movimiento con el objetivo de ayudar a la gente a estar más motivadas en sus trabajos y a la vez inspirar a otros a lo que en el lugar donde estén. Desde entonces, millones de personas han percibido el poder de sus ideas, incluyendo los más de 28 millones de personas que han visto su charla en TEDx, donde se basa directamente su libro. Es una charla muy linda de ver, yo se las recomiendo porque yo ya la he visto, la verdad, y es muy linda para conocer y demás. Y a partir de ahí ya podés ir incursionando en otros materiales de Simon Sinek. Dice, Sinek comienza haciendo las siguientes preguntas. ¿Por qué algunas organizaciones son más innovadoras, influyentes y más rentables que otras? ¿Por qué algunas generan gran lealtad entre sus clientes y usuarios? ¿Por qué a quienes llegan a tener éxito les es tan difícil seguir manteniéndolo? Son todas preguntitas muy interesantes para hacerse, no solamente como organización, sino también a nivel personal. Acá nosotros ya nos podemos ir dando una idea de cuál es la empresa de la cual va a charlar también a lo largo de, de este libro, porque hay una empresa en particular que es la que más desarrolla y se nota cuál es el tipo de liderazgo que él también ha tratado de imitar. No te lo voy a adelantar ahora. Vamos a verlo y lo vas a ir conociendo. A- Al estudiar, dice, a los líderes con más influencia en el mundo, Simon Sinek descubrió que todos piensan, actúan y se comunican de la misma forma y es lo que ha puesto a la mayoría de esas personas en ese lugar. Dice, le llamó esta idea directamente el círculo dorado que brinda un marco alrededor del cual las organizaciones pueden motivar a sus empleados y clientes y todo comienza con el por qué, como es el titular de este libro. Las personas como Steve Jobs, Martin Luther King y los hermanos Wright tienen muy poco en común, pero todos han empezado con un porqué. Ellos dieron cuenta de que la gente no compra un producto, una idea, un servicio o un movimiento hasta que entienden cuál es el porqué que está detrás de los mismos. Dice, basado en una amplia variedad de historias reales, Simon Sinek ha conseguido clarificar qué es lo que se necesita para que una persona pueda liderar, inspirar y motivar. Digo, si vos estás transitando este camino de lo que es el liderazgo y el desarrollo personal y crecimiento personal, este libro es fundamental que lo puedas leer o escuchar en algún momento. Mm, yo tengo una característica con mis lecturas, no me puedo quedar callado de compartir algunas ideas que tengo y en base a mi experiencia también.
acompañando líderes, a empresas y demás. Así que por un momentito vamos a hacer una pequeña pausa del libro. Te voy a comentar algunas cositas como para que me vayas conociendo también y para ir desarrollando un poco más en profundidad. Y de esa manera vamos a seguir avanzando en la lectura. Así que si vos estás listo, yo tengo mi matecito, tengo mi termo con agua caliente, tengo el libro para arrancar. Así que damos inicio, no al primer capítulo, sino a la introducción, que yo ya lo estuve viendo un poco y es muy interesante ya para ir desarrollando porque tiene importantes conceptos a tener en cuenta. Así que iniciemos con la lectura. Introducción. ¿Por qué empezar con el por qué? Este libro versa sobre una constante que se da de forma natural, una manera de pensar, de actuar y de comunicarse que confieren a algunos dirigentes la capacidad de motivar a los que los rodean. Para mí esto es una de las principales características que tiene un líder, la forma de pensar, su forma de actuar, que es a partir de ahí donde comunica, porque si hay algo que tiene como característica fundamental el liderazgo, es poder actuar en coherencia entre lo que pienso, entre lo que hago y lo que digo. Por ende, se vuelven personas realmente muy influyentes, no solamente por lo que están comunicando, porque hay personas que a la hora de comunicar tienen una gran riqueza, pero en su vida privada tienen una pobreza increíble. Entonces, acá la persona hace un gran trabajo en lo personal y también hacia el público que está dirigiéndose. Aunque estos líderes innatos tal vez hayan llegado al mundo con cierta predisposición para motivar, no tienen dicha aptitud en exclusiva. Todos podemos aprender ese comportamiento. La pregunta más habitual dentro del liderazgo es, ¿el liderazgo se hace, se nace? ¿De qué manera lo puedo desarrollar? O si yo no lo tengo hoy en día en mi vida, directamente no puedo ser líder. Acá ya Simon Sinek te lo está diciendo desde el principio. Dice, todos podemos aprender a comportarnos como estos líderes. Así que es algo que podés aprender y desarrollar. Con un poco de disciplina, cualquier dirigente u organización pueden motivar a los demás, tanto de dentro como de fuera de la organización, para que los ayuden a promover sus ideas e inspiraciones también. Algo que quiero destacar es que Simon Sinek dice, todos podemos aprender a liderar. Para mí esto es esencial dentro de este párrafo. La meta de este libro no es simplemente la de intentar arreglar las cosas que no funcionan. Al contrario, escribí este libro con la idea de que sirviera de guía para prestar atención y amplificar las cosas que sí funcionan. No es mi intención desbaratar las soluciones aportadas por otros. La mayoría de las respuestas que obtenemos cuando nos basamos en pruebas sólidas son perfectamente válidas. Pero si empezamos con las preguntas equivocadas, si no entendemos la causa, entonces hasta las soluciones adecuadas nos llevarán siempre en el camino equivocado, tarde o temprano. Dice, la verdad, ya sabes, siempre sale a la luz al final. La historia que se relata a continuación son aquellas personas y organizaciones que encarnan de forma natural esa constante. Ellas son las que empiezan con el porqué. Y acaba de enumerar una serie de personas y organizaciones que justamente él lo toma como modelo con respecto a empieza con el porqué. Número uno, el objetivo era ambicioso. La ciudadanía estaba sumamente interesada. Los expertos estaban deseosos de ayudar. El dinero estaba al alcance de la mano. Provistos de todos los ingredientes para alcanzar el éxito, en los albores de la década de 1900, Samuel Pierpont Langell se, perdón por mi inglés, se había propuesto ser el primer hombre que pilotara un avión. Altos funcionarios del Instituto Smithsoniano y el profesor de matemáticas que también había trabajado en Harvard gozaba de un gran privilegio.
Entre sus amigos se contaban algunos de los hombres más poderosos de la administración y los negocios, entre ellos Andrew Carnegie, un libro fundamental para leer, es uno de Carnegie, sobre todo para desarrollar habilidades relacionales, y también Alexander Graham Bell. Langley recibió una subvención de $50,000 del Departamento de Defensa para financiar su proyecto, una cantidad de dinero exorbitante para la época. Además, había reunido a las mejores mentes del momento, un verdadero Dream Team del talento y el conocimiento. Langley y su equipo utilizaron los mejores materiales y la prensa lo seguía a todas partes. Por todo el país había personas cautivadas por la historia que estaban por leer que Langley había conseguido su objetivo. Con el equipo que había reunido y los amplios recursos de los que disponía, estaba garantizado el éxito. Ahora la pregunta que nos deja dice, ¿lo fue? A unos cientos de kilómetros, Wilbur y Orville Wright estaban trabajando en su propia máquina voladora. Tan intensa era su pasión por volar que había despertado el entusiasmo y el compromiso de una entrega eh, grupal en la ciudad natal de Dayton, Ohio. Acá quiero destacar dos cosas: el entusiasmo y el compromiso. Si vos estás por emprender un proyecto, son dos pilares fundamentales. El entusiasmo como aquello que realmente disfrutás hacer. Te lo pongo en un ejemplo muy sencillito. Ese entusiasmo vos lo vas a notar en los niños pequeños, cuando se ponen a jugar. No importa el resultado, no importa lo que vaya a suceder después, es disfrutar el momento y estar presente en ese hoy que están disfrutando. Después, si el proyecto me es más rentable, me genera mucho dinero, me genera menos dinero, si llegamos a más personas y demás, no importa porque realmente estoy disfrutando muchísimo lo que hago. Y después el compromiso, que son acciones sostenidas en el tiempo. Hay gente que te dice, bueno, el lunes empiezo con la dieta. Sí, y el lunes no empezó nada. El lunes empiezo el gimnasio y el lunes no empezó. Y si no, todo lo contrario, empiezan, pero el lunes le pusieron pilas. El martes fueron aflojando, el miércoles ya lo dejaron. Eso, el primer caso es la incoherencia. Digo que voy a hacer algo y luego no lo hago. El segundo caso es la inconsistencia. La persona en su nivel de compromiso empieza a decaer con el tiempo. Si a vos te sucede con alguno de estos proyectos, ya te estoy indicando por dónde tenés que arrancar a solucionarlo. Retomamos entonces. Nadie financiaba su iniciativa, la de los hermanos Wright. Entonces dice, no había ninguna subvención de la administración, no tenían contactos en las altas esferas, ninguno de los integrantes del equipo tenía ni un título superior ni había asistido a la universidad. Y ni siquiera los propios hermanos Wright. Esto es importante, gente linda. Muchas personas dicen, pero Sandro, es que yo quiero comenzar con tal negocio, pero yo no estoy recibido en la universidad, yo no tengo tal título, yo no tengo tal prestigio y demás. En sí eso es lo que vos crees que deberías tener como algo que te valide desde el exterior, porque prácticamente basás tu nivel de confianza y de seguridad o autoestima en un título. Y después de que tenés el título, vos internamente seguís sintiendo lo mismo. Y vas a, no, es que necesito más experiencia, no, necesito hacer un poco más de recorrido, no, y siempre vas a estar encontrando un argumento por el cual todavía no sos lo suficientemente perfecto para hacer las cosas. Gente linda, hay que arrancar. Y nos vamos volviendo buenos en lo que hacemos a medida que vamos haciendo. Así que toda persona para volverse bueno en algo arrancó siendo malo. Date la mano con eso. Todos arrancamos desde el mismo lugar. Recordá seguirme en YouTube y en las redes sociales también como tu entrenador emocional. Dale like a este videíto porque me ayudas también a llegar a más personas y que más personas conozcan acerca de este material. Dice, pero el equipo que se reunía en una humilde tienda de bicicletas consiguió hacer realidad sus sueños.
El 17 de diciembre de 1903, un reducido grupo de personas fueron testigos del vuelo de un hombre por primera vez en la historia. ¿Cómo es posible que los hermanos Wright tuvieran éxito donde no fue capaz de conseguirlo un equipo mejor provisto, mejor financiado y más instruido? No fue cuestión de suerte, dice. Tanto los hermanos Wright como a Langley los movía una gran motivación. Tanto uno como otros tenían una sólida ética de trabajo. Los tres tenían una aguda mente científica. Todos perseguían exactamente el mismo objetivo, pero solo los hermanos Wright supieron motivar a los que rodeaban y conducir realmente a su equipo a crear o para crear la tecnología que cambiaría el mundo. Solo los hermanos Wright empezaron con el por qué. Este primer caso para mí es fundamental, el que evidencia Simon Sinek, y me parece maravilloso, porque no pasa por títulos universitarios, no pasa por la trayectoria que vos tengas, por la cantidad de dinero que seas capaz de conseguir, porque hay muchas personas que basan realmente lo que quieren conseguir en tener eso primero. Bueno, cuando alguien me financie, cuando alguien ponga dinero, yo voy a arrancar. Bueno, pero eh, acá tenemos el ejemplo que los hermanos Wright, a través del entusiasmo y a través del compromiso y sobre todo a través de tener una motivación para llevarles a otras personas, directamente pudieron lograr algo que otro equipo con un potencial enorme, pero quizás no había un motivo que sea lo suficientemente poderoso. Y esto es una tarea que requiere un gran liderazgo. Vamos con el punto 2, que también es una experiencia para poder aprovechar. Dice, en 1965, los estudiantes del campus de la Universidad de California en Berkeley fueron los primeros en quemar públicamente sus tarjetas de reclutamiento en protesta por la intervención de Estados Unidos en la guerra de Vietnam. El norte de California era un foco de sentir antigubernamental y contestatario. Las imágenes de los enfrentamientos y los disturbios en Berkeley y Oakland dieron la vuelta al mundo y avivaron movimientos solidarios a lo largo y ancho de Estados Unidos y Europa. Pero no sería hasta 1976, casi 3 años después de la intervención militar estadounidense en el conflicto de Vietnam, cuando se desató una revolución diferente. Los impulsores pretendían provocar un impacto, un gran efecto, incluso desafiar la manera en que la gente entendía el funcionamiento del mundo. Pero estos jóvenes revolucionarios no lanzaban piedras ni se levantaron en armas contra el régimen autoritario. En vez de eso, decidieron derrotar al sistema en su propio territorio. Para Steve Wozniak y Steve Jobs, los cofundadores de Apple Computer, el campo de batalla era la empresa y el arma elegida era el ordenador personal. La revolución del ordenador personal se estaba empezando a cocinar cuando Wozniak construyó el Apple I. La tecnología, que apenas empezaba a concitar interés, estaba en buena medida considerada una herramienta empresarial. Los ordenadores eran demasiado complicados y estaban fuera del alcance del ciudadano medio. Pero Wozniak, un hombre que no actuaba motivado por el dinero, imaginaba un fin más notable para la tecnología. Veía el ordenador personal como un medio para que el hombrecillo de la calle se enfrentara a una corporación. Me encantó el hombrecillo. Si fuera capaz de encontrar la manera de ponerlo en manos del ciudadano de a pie, pensaba Wozniak, la computadora otorgaría a casi cualquiera la capacidad de realizar
muchas de las mismas funciones que una empresa con sus recursos eh, inmensamente superiores. El ordenador personal podía igualar la partida y cambiar la manera de funcionar del mundo. Woz diseñó el Apple I y mejoró la tecnología con el Apple II, a fin de que fuera asequible y sencillo de utilizar. Esto está muy bueno porque si ustedes se fijan ya al principio, la creación de este ordenador surge principalmente pensando en facilitar la vida del cliente. Todo está basado en la experiencia y en la satisfacción del cliente. De alguna manera es poder impactar en ellos, ¿sí? Es como un producto que generamos para estar al servicio de otros. Para mí hay empresas que tienen que tomar también el espíritu que tiene la naturaleza en nuestra vida. Eh, y por favor, con esto no digo que las empresas no tienen que ser rentables, no tienen que generar dinero porque lo necesitan hacer. No lo digo por eso. Pero un árbol, un manzano, no hace manzanas por el simple hecho de jactarse de mirar las tremendas manzanas, las riquísimas manzanas que yo genero. No se pone a competir con otros árboles de manzanas. Lo que hace en particular es tratar de darte las mejores manzanas que te puede dar. Bueno, para mí muchas veces las empresas necesitan tratar de generar el mejor producto, el mejor servicio en pos de quien va a tomar ese servicio o ese producto. Acá también creo que si las empresas muchas veces pensaran en el cliente, creo que habría muchos disgustos que presentan los clientes que no se darían tanto. Con independencia de la visionaria o brillante que sea la gran idea o un producto fantástico, no vale la gran cosa como si nadie lo comprara. El mejor amigo de Wozniak en aquella época, un Steve Jobs de 21 años, sabía exactamente lo que había que hacer. Aunque tenía experiencia como vendedor de componentes electrónicos excedentes, Jobs acababa demostrando que era mucho más que un buen vendedor. Quería hacer algo importante en la vida y crear una empresa era cómo iba a lograrlo. Apple fue la herramienta que utilizó para desatar su revolución. En su primer año como empresarios y con solo un producto, Apple logró unos ingresos de $1 millón. El segundo año, las ventas alcanzaron los $10 millones. En su cuarto año, vendieron ordenadores por valor de $100 millones y en solo 6 años, fíjense la magnitud de esta empresa, Apple Computer era una empresa multimillonaria con más de 3.000 empleados. Jobs y Woz no fueron las únicas personas que tomaron parte de la revolución del ordenador personal. No eran los únicos chicos listos del negocio. De hecho, ni siquiera sabían mucho sobre la actividad. Lo que hizo especial a Apple no fue la capacidad de ambos para levantar una empresa con un crecimiento tan rápido. Tampoco lo fue su capacidad para tener ideas distintas sobre los ordenadores personales. Lo que ha hecho especial a Apple es el hecho de que ha sido capaz de repetir un modelo una y otra vez. Apple ha conseguido desafiar con éxito el pensamiento convencional del sector informático, de la industria electrónica, de la industria musical, de la industria de la telefonía móvil y del mundo del ocio en general. Y la razón es sencilla. Apple motiva, Apple empieza con el porqué. Acá me parece que Simon Sinek muestra un gran favoritismo, una gran admiración por esta empresa. Creo que en gran parte todo lo que él va desarrollando dentro de este libro se basa fundamentalmente en su admiración por esta empresa y por estos líderes también. Pero fíjense que
Siempre está puesta la experiencia en el cliente, en ayudar al cliente, en que el cliente pueda lograr esto, pueda mejorar su vida con aquello. Creo que está muy bueno cómo lo va desarrollando aquí. Vamos al tercer caso también para seguir profundizando en estos modelos de liderazgo. Y en este en particular ya eh, está mi fanatismo por este tipo de liderazgo. Así que ya también les planteo cuál es el perfil que a mí me gusta. Cada uno puede elegir también cuál es el perfil de liderazgo que quiere y también ver cuál es el camino que siguió esa persona, porque el liderazgo, en particular, si vos hoy en día querés llegar al lugar donde otras personas han llegado, lo que tenés que ver es, bueno, listo, si ellos llegaron a esa cima, ¿cómo es que hicieron? ¿Qué escalones tuvieron que ir subiendo uno tras otro para llegar a ese lugar? Y eso directamente es desarrollar admiración por las personas y que esas personas se vuelvan maestros del crecimiento para nosotros. Y creo que eso es realmente maravilloso porque nosotros a eso le vamos a agregar nuestra impronta. Así que, mira, te comento el tercero de los casos que plantea Simon Sinek aquí en la introducción de este libro. Recordá seguirme en YouTube y en las redes sociales también como tu entrenador emocional. Dale like a este videíto porque me ayudas también a llegar a más personas y que más personas conozcan acerca de este material. Dice, no era un hombre perfecto, tenía un carácter complejo. No era el único que sufría en unos Estados Unidos anteriores a los derechos civiles, y había muchos otros oradores con carisma. Pero Martin Luther King Jr. tenía un don. Sabía cómo motivar a las personas. El doctor King sabía que si el movimiento en pro de los derechos civiles había de triunfar, que si iba a haber un cambio real y duradero, sería necesario algo más que él y sus aliados más próximos. Se necesitaría algo más que unas cuantas palabras estimulantes y unos discursos elocuentes. Sería necesaria la gente, decenas de miles de ciudadanos normales, unidos por una sencilla idea: cambiar el país. A las 11 de la mañana del 28 de agosto de 1963, esas personas enviarían a Washington un mensaje de que había llegado la hora de que Estados Unidos se dirigiera por una nueva senda. Los organizadores del movimiento en pro de los derechos civiles no enviaron miles de invitaciones, ni tampoco había un sitio web para consultar la fecha. La gente acudió y siguieron llegando más y más. En total, 1/4 de millón de personas cayeron sobre la capital del país a tiempo de oír las palabras inmortalizadas por la historia, pronunciadas por el hombre que lideraría un movimiento que cambiaría los Estados Unidos. Tengo un sueño. El discurso está en YouTube, pueden encontrarlo, realmente es un discurso maravilloso y hoy en día todavía seguimos teniendo personas que pudieron estar en ese momento y que siguen sosteniendo esas ideas y cuentan que realmente ese discurso les cambió, no solamente cambió un país, sino que cambió la mentalidad de cada una de las personas que estuvieron ahí. Les dio una causa y una dirección a seguir con sus pasos. Realmente dicen que fue maravilloso y yo que lo he podido ver grabado todo esto, realmente admiro todo el impacto positivo que generó en la sociedad. La capacidad para atraer a tantas personas de todos los colores y razas, desde todos los rincones del país, para reunirlas el día previsto y en el momento preciso, dice, requirió de algo especial. Aunque otros supieran lo que tenía que cambiar en los Estados Unidos para que los países, para que los derechos civiles llegaran a todo el mundo, fue Martin Luther King quien fue capaz de motivar a un país para que cambiase no solo en beneficio de una minoría, sino para el bien de todos. Martin Luther King empezó con el por qué.
Esto realmente es maravilloso en el relato que se va haciendo y para mí es uno de los tipos de liderazgo que realmente para mí es más inspirador. Para aquellos que quieran seguir conociendo más, hay muchísimos en videitos de YouTube y podcasts y demás. Lean las biografías también de estas personas. Vos, obviamente, luego de que ves todo lo que fue su vida, vos decís, es inevitable que lo hayan logrado, pero sabes que eh, te van dejando ciertos mensajitos en el camino de los cuales nosotros podemos ir levantando e ir haciendo actividades muy similares y haciendo caminos muy similares para desarrollar nuestro liderazgo e impactar en el mundo en la manera en que nosotros buscamos y queremos. Dice, hay líderes y hay personas que lideran con solo un 6% de la cuota del mercado en Estados Unidos y alrededor de un 3% en todo el mundo. Apple no es uno de los principales fabricantes de computadoras domésticas. Sin embargo, la empresa lidera el sector de los ordenadores y en este momento es líder también en otros sectores. La experiencia de Martin Luther King no eran excepcionales, pero él motivó a un país para que cambiara. Los hermanos Wright no eran los participantes más fuertes en la carrera por realizar el primer vuelo a motor tripulado, pero nos condujeron a una nueva era de la aviación y al hacerlo cambiaron por completo el mundo en el que vivimos. Los objetivos de todos ellos no eran distintos a los demás, ya sus sistemas y procesos eran fáciles de reproducir. Sin embargo, los hermanos Wright, Apple y Martin Luther King descuellan sobre sus homólogos. Todos se apartan de la norma. Su influencia no es fácil de imitar. Son miembros de un grupo muy selecto de líderes que hacen algo muy, pero que muy especial los motivan. Ni más ni menos que los que toda persona u organización necesita para animar a los demás a que actúen por una u otra razón. Algunos quieren incitar a realizar una compra, otros buscan el respaldo o un voto, otros más alimentan a los que rodean para que trabajen más o con más inteligencia o simplemente para que se apeguen a las normas. La capacidad, y esto quiero que lo tengan en cuenta, fíjense lo que dice, la capacidad para estimular a las personas no es en sí misma difícil. Normalmente está relacionada con algún factor externo, los incentivos, tentadores y, si no, también la amenaza de castigos a menudo provocan conductas que deseamos. Acá se brinda un ejemplo también y ya lo voy a leer, pero me parece muy importante el contraste que generan. Por un lado dice, tenemos líderes que actúan buscando una razón, buscando un porqué que sea poderoso para las personas. Pero también por el otro lado ponen en evidencia de que en la sociedad en la que nos movemos se utilizan más bien incentivos. Claro, bueno, para que yo tenga vendedores más felices dentro de la empresa. Y bueno, les pago un extra, les doy un bono, les otorgo un electrodoméstico. Bueno, pero mientras que vos estés incentivando, dando recompensa a la gente entiende de que las cosas las tiene que hacer si hay un premio. Y si no hay un premio, no encuentran un para qué hacer las cosas. Y si no, la otra manera, dice acá, es utilizar amenazas de castigo. Entonces, las personas trabajan de una manera comprometida para vos, pero porque tienen miedo a que los eches, porque tienen miedo a que los sanciones. Una persona creativa no puede trabajar y dar lo máximo de sí mismo si siente miedo, si está todo el tiempo estresado porque dice, en cualquier momento me pueden echar. Vamos con el ejemplo que nos traen General Motors, dice. Tuvo tanto éxito en animar a la gente para que compraran sus productos que vendieron más coches que cualquier otro fabricante del mundo durante más de 70 años. Pero aunque punteros en su sector, no ejercieron ningún tipo de liderazgo.
Los grandes líderes, por el contrario, son capaces de motivar a las personas para que actúen. Aquellos que son capaces de motivar infunden en las personas un sentido de finalidad o un sentido de pertenencia que tiene poco que ver con la obtención de cualquier incentivo o beneficio externo. Esto me parece fundamental porque es lo que estábamos charlando hace un momentito acerca de la diferencia de darle a la gente un por qué realizar las actividades que tienen que realizar. Yo siempre les traigo este ejemplo dentro de las clases que yo dicto de liderazgo. Les digo, mis hijos, yo les puedo decir, mira, no vas a salir de la habitación hasta que no termines de hacer la tarea. Entonces, si vos no terminas de hacer la tarea, no podés comer el postre que a vos te gusta, no podés jugar a los videojuegos o no vas a salir con tus amigos. Pero eso es premio o castigo. La única manera que tengo pareciera ser como padre para, pero por el otro lado también puedo utilizar un para qué o un por qué hacer eso. Y puedo hablar con mis hijos y mostrarles yo cuál es la importancia que tiene de que haga la tarea. Porque si no, yo voy a tener que vivir atrás de mi hijo diciéndole qué es lo que tiene que hacer. Y acá se presenta en el futuro otro problema, que es que mis hijos solamente van a poder tomar decisiones si está mamá o papá cerca, porque si no, ellos no van a saber cómo decidir en ese momento. Y si sos papá, yo lo soy, eh, estoy seguro de que vos estás preparando a tus hijos para que en algún momento puedan tomar las mejores decisiones, aun cuando vos no estés cerca, pero que tomen las mejores decisiones para su vida. Para eso vos tenés que ser como papá, por eso me parece que es fundamental el liderazgo, entenderlo no solamente dentro del mundo de los negocios y dentro del mundo de las empresas, también el liderazgo como una capacidad de enseñar, de entrenar, de motivar, de comunicar, de ayudar a pensar a otros y quizás esos otros pueden ser tu pareja, pueden ser tus hijos, pueden ser tus padres, pueden ser tus hermanos y obviamente también pueden ser tus empleados, pueden ser tus colaboradores y equipos. Fíjense, dice, aquellos que verdaderamente lideran son capaces de crear un grupo de seguidores que no actúan porque estén dominados, sino porque se sienten motivados. En cuanto a los que se sienten motivados, la motivación para actuar es algo profundamente personal. Son personas menos proclives a sucumbir a la influencia de los incentivos, que están dispuestos a pagar un precio mayor o a soportar inconvenientes e incluso el sufrimiento personal. Los que son capaces de motivar provocarán el seguimiento de unas personas, simpatizantes, votantes, clientes, trabajadores, que actúan por el bien común, no porque tengan que hacerlo, sino porque quieren hacerlo. Y esto para mí es fundamental porque lo podemos hacer en nuestra vida diaria realmente. Aunque relativamente escasos en números, las organizaciones y los líderes con la capacidad natural de motivarnos se presentan en una enorme variedad. Se pueden encontrar tanto en el sector público como en el sector privado. Están en todo tipo de actividades industriales, vendiendo a los clientes o en otras empresas. Con independencia de en dónde estén, todos ejercen una enorme y desproporcionada influencia en sus sectores. Son los que tienen los clientes y los empleados más fieles, suelen ser los más rentables de su ramo, son más innovadores y, lo que es más importante, son capaces de mantener todas esas cosas durante un periodo de tiempo prolongado. Muchos cambian la industria, incluso cambian el mundo. Los hermanos Wright, Apple y el Dr. King son únicamente tres ejemplos. Harley Davidson, Disney, Southwest Aerolíneas y son otros tres ejemplos. John F. Kennedy y Ronald Reagan también eran capaces de motivar. Con independencia de cuál sea su procedencia, todos tienen algo en común.
Todos los líderes y las empresas son ejemplares, sea cual sea su tamaño o sector. Piensan, actúan y se comunican exactamente igual. Y eso es precisamente lo contrario de lo que hacen todos los demás. Ya estamos entrando en los últimos párrafos de esta introducción al libro ¿Por qué empezar con el por qué? Que es la introducción. Y el libro se llama Empieza con el porqué del autor Simon Sinek. Dice cómo los grandes líderes motivan a actuar. Recordá seguirme en este canal, darle like a este videíto, compartirme qué frases, qué pensamientos te dispara a partir de esta lectura. Así que vamos a ir leyendo los últimos párrafos de este libro. Y dice, y eso es precisamente lo contrario de lo que hacen todos los demás. Y si todos pudiéramos aprender a pensar, actuar y comunicarnos como los que son capaces de motivar, imagina un mundo en el que la capacidad para motivar sea la práctica exclusiva de unos cuantos escogidos, sino que sea más bien de la mayoría. Esto sería maravilloso. Los estudios demuestran que más del 80% de los estadounidenses no realizan el trabajo de sus sueños. Si hubieran más personas que supieran cómo crear organizaciones que motiven, podríamos vivir en un mundo en el que las estadísticas fueran la inversa. Un mundo en el que el 80% de las personas estuvieran encantadas con sus trabajos. La gente que ama ir a trabajar es más productiva y creativa. Vuelve a casa más feliz y tienen familias más dichosas. Trata mejor a sus compañeros, clientes y compradores. Los empleados motivados contribuyen a hacer más sólidas las empresas y más fuertes la economía. Esta es la razón de que escribiera este libro. Y acá nos comparte su porqué. Confío en motivar a los demás para que hagan cosas que los motiven, de manera que juntos podamos crear las empresas, la economía y el mundo en el que la confianza y la lealtad sea la norma y no la excepción. Este libro no está pensado para decirles a nadie lo que tiene que hacer ni cómo hacerlo. Su objetivo no es proporcionar una línea de actuación, sino ofrecer una causa para actuar. Digo, me parece súper coherente esto porque justamente los líderes que menciona Simon Sinek, dice, trabajan mucho en su comunicación para poder ayudar a las personas a que actúen, darle motivos para que puedan actuar. Este libro se dirige hacia lo mismo. No te dice, usted tiene que liderar, usted tiene que hacer esto, usted está obligado a aquello, sino lo que te dice es encontrar una causa, un sentido, un propósito por el cual actuar. En cuanto a aquellos que estén abiertos a nuevas ideas, que busquen alcanzar un éxito duradero y que crean que para alcanzarlo necesitan la ayuda de los demás. Les planteo un reto. De ahora en adelante, que empiecen con el por qué. Hasta aquí la lectura de la introducción de este maravilloso libro que es Empieza con el porqué de Simon Sinek. En un par de semanitas vamos a estar iniciando con el primer capítulo de este libro, así que por eso les digo que siempre activen la campanita para que les avise en el momento en que ya esté subiendo un nuevo videíto a este canal. Recuerden darle like, seguirme aquí porque me ayuda muchísimo a seguir llegando a más personas. La primera parte de lo que vamos a leer tiene que ver con eh, un mundo que no empieza con el por qué y su primer capítulo dice, asume lo que sabes. Así que yo ya mientras voy adelantando, pero después les cuento. Recuerden seguirme en este canal, seguirme en las redes sociales también. Les dejo un abrazo enorme y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.